ese cambio también. Y entonces también uno empieza a chequear lo que tú decías. Entonces hay de pronto menos psicólogos, hay otras visiones. Sí. Particularmente me he encontrado los últimos 2 años es cómo, ¿no? Pero mira, que ha sido culpa nuestra como psicólogos. Dime. Es culpa nuestra como psicólogos. Por supuesto, por supuesto. Y si uno lo hace y si uno con los resultados le muestra a la empresa que el ser psicólogo no es el de la fiesta de fin de año y el de los eventos. Ese es el reto. Entonces cambia la percepción y yo sí lo digo y tengo todo eso para decir lo que se puede, mientras que nosotros aprendamos a hablar de números y hablar de finanzas. Claro, es que si tú como psicólogo, pero también como consultor, porque si tú como consultor no hablas del negocio, sino que llegas que lo importante es que la vida es no, a ver, no, concentración. Ajá. Sí. No, pero depende mucho y volvemos al cuento de las políticas que la empresa tenga, o sea, hacia dónde quiere orientar desde la alta gerencia, qué es lo que ellos quieren. Porque como psicólogo uno quiere trabajar con la gente y listo, uno aprende de números y aprende le toca aprender a uno una cantidad de vainas, pero reconocen que es importante el ser, ¿sí? Pero la inversión para ese ser es allí donde se estrellan muchas veces, ¿no? ¿A cuánto está dispuesto la empresa a invertir para el ser? ¿Y cuánto tiene la posibilidad de tasas de retorno? Hablemos de economía. Sí, ¿Cuál es el tiempo? Exactamente. ¿Cuál es la tasa? ¿En qué momento recupero mi inversión? Hacer ver, enfocado en una o en otra, ¿cuándo va a retornar eso? ¿O qué beneficio le va a traer? Ve que hasta ahí llegó la consultoría. Sí. ¿Qué es lo que sabe hacer? ¿Sí? O sea, yo no puedo ir más allá de eso. Y uno como consultor a veces le da miedo decir no a un negocio, ¿sí? A veces por la misma esta relación que va construyendo, que eso es gran parte también de lo que uno en consultoría necesita para que los negocios se den, ese tipo de construcción de relaciones que uno hace. Y también en eso a veces uno termina diciéndole al cliente sí, y uno sin tener la capacidad o el conocimiento claro de eso. Entonces también uno hay que partir ahí de yo exactamente qué es lo que sé hacer. Y entrar a ver, ya no es la competencia, sino la competencia. Entonces si yo, por ejemplo, nosotros no manejamos temas, cuando yo hablo de clima o otro tipo de cosas que, bueno, yo mido de ahí que, de ahí para allá, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, mire, si yo lo quiero desde el ser, le puedo ofrecer coach y me puedo... Obviamente cuando uno como el de humana se sienta que un consultor que empieza a hablarle primero del hacer, uno ya como que dice, no, los resultados no son porque por experiencia uno lo vive, más como personas, en darles ese enfoque como integral, los procesos no funcionan, ¿no? Entonces yo puedo hacer una estandarización de procesos, revisarla, mirar toda la parte técnica, pero mientras que tú no trabajas con el ser humano como tal, los resultados no se dan. Entonces si yo lo tengo muy claro y empiezo a trabajar primero en el ser, ¿cierto? En el saber que ya es toda la capacitación, todo el tema, y en el hacer que es el resultado que yo quiero, y fuera de eso lo mido, ¿cierto? Yo tengo que decirle al gerente que me dio el recurso para hacer mi programa, el ROI, o sea, eso para que le va a servir, encuentra ese consultor integral, ¿no? Que te habla en esos términos, te da confiabilidad, te da confianza, ¿sí? Dice, en el tema, lo siento aquí en las empresas colombianas, con este proceso he tenido la oportunidad de trabajar con empresas chilenas y mexicanas en consultoría, y lo que ocurre, por ejemplo, las chilenas están muy enfocadas en el ser, ¿no? Entonces digo, Colombia va por el lado que es, porque pues sabemos que Chile nos lleva años años luz en la parte económica, sus resultados, y cuando se sienta a hablar con un consultor chileno que le está hablando más o menos, ya dice, bueno, ya los de Colombia le están como que estamos por el lado y todo es de a pedacitos, todo es no tiene continuidad, no hay una integralidad, no tiene una integralidad, más allá de la continuidad, ni siquiera es como una visión global, y ahí es donde viene nosotros los recursos humanos. Hay Entonces se mira cada uno, que desde que Francisco hablaba ahorita, y es algo que yo me he encontrado muchas veces en las empresas, es que el consultor llega y es especializado en unos temas, sí, y no pueden ser, digamos, como especializado en todo,
pero hay algo que llega, vende su producto, pero no se detiene a conocer la cultura de la organización. Y muchas veces me he encontrado con consultores que ni siquiera saben dónde están parados, o sea, dónde están parados en cuanto a que llegan a una empresa como la nuestra y no conocen qué es nuestra empresa. Igual como los últimos 3 años es que muchas veces nosotros hacemos sesiones de diseño, no hacemos más. Entonces, de golpe hacen un estudio de clima o algo de ese tipo de cosas. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Y simplemente vamos a codiseñar con el cliente. Es una sesión que puede ser un día o 2 días y queda todo eso, y puede ser que nosotros no hagamos nada o hagamos una parte o digan, no, mire, aquí está fulanito, sutanito, esto, pero ese hilo conductor ayuda a aterrizar, ¿no? Como aterrizar y darle como entendimiento a la situación. También nos hemos ido a hacer situaciones de diseño donde nos echan unos, digamos, la historia, no, mire, esto está complicado, y vamos y trabajamos y no hay nada que hacer. O sea, nada que hacer es porque a veces la situación no, ni siquiera lo amerita, ¿no? Se puede solucionar de unas maneras mucho más simples, sencillas entre ellos. Un artículo de McKinsey, en donde estaba hablando sobre los programas gerenciales y por qué no funcionaban. Así, la misma conversación que teníamos nosotros, acá pues lo tenía McKinsey, lo tiene en todo el mundo, ¿no? Pero creo que, y en lo que estoy es, a veces hay como 2 rollos, ¿no? Uno es que los programas terminan hablando de cosas diferentes a lo que la gente vive en la organización. Entonces, no es tan fácil para todos conectarlo de una manera simple y sencilla como, ok, ya lo hago, como coger el enchufe y aplicarlo. No es tan fácil, a veces los conceptos no son aterrizables. Y lo otro que me parece súper interesante y es la única manera de medir es como tú lo planteabas, que es a través de un programa que uno dice, ok, hubo tanto % de crecimiento o funcionó para esto, y es cuáles son los proyectos puntuales donde se puede aplicar. Y ahí es donde, digamos que hoy estoy muy crítico conmigo mismo y con mi gremio, en términos de que es un esfuerzo adicional para nosotros de salir de las aulas o del espacio abierto y meternos en la realidad de las organizaciones y, ok, si vamos a aprender de liderazgo, ¿cómo es con la máquina puesta? Y eso implica un rediseño completo de la forma como nosotros trabajamos y entendemos. Me parece clave un punto, Francisco, y es cuando tú recibes la primera, digamos, el primer acercamiento de un cliente, es, vea, yo necesito un taller de liderazgo, ¿no? Un famoso taller de liderazgo. La famosa charla. Y bueno, entonces vamos al acercamiento, pero hablando un poco de las visiones, es el gerente de recursos humanos con el otro gerente del área específica donde siente pues que su gente no está asumiendo proactivamente los retos y los roles, etc. Entonces siempre intento tener una reunión a quien va dirigido supuestamente el taller y hablar y recoger un poco los temas. Eso me ha parecido que además que amplía, hay veces que focaliza mucho más, da información que las personas de la compañía como que no conocían porque se quedaron solamente con su manera de conclusión. Ustedes me corrigen como a partir de lo que hemos aquí hablado, es que pues como 2 o 3 cosas. Primero, que percibo que de pronto no siempre nuestros clientes tienen claridad de qué es lo que se necesita, de que en algunas oportunidades lo hacen como por impulso, como por sentido común, pero no por un diagnóstico ni por un ¿cómo fue que dijeron? Una política estatal, ahí sí por hacer la analogía, ¿cierto? Que haya efectivamente un hilo conductor, un establecimiento de prioridades, que al líder de gestión humana, pues ahí sí como se dice, le quepa el negocio en la cabeza y a partir como de esa contextualización pues se pueda participar de manera efectiva y eficiente en toda esa planeación. Pero entonces yo lo que
pienso y me corrigen porque esta sería de pronto como la conclusión que yo me llevaría, es que independiente de si el líder de gestión humana sabe o no, o tiene en su cabeza el negocio, pues es nuestra responsabilidad como consultores, ahí sí, apoyarlo en esa gestión, ¿sí? Porque entonces, si llega a pedirnos el taller de liderazgo, pues sí, efectivamente uno finalmente termina realizándolo, pero es trascender, ¿cierto? Como que tenemos además, pienso yo, la responsabilidad de trascender a esa clase de requerimientos cuando no está, cuando el líder de gestión humana no tiene como esa claridad, ¿sí? Pero no estamos como transfiriendo de manera mucho más clara como la experiencia acumulada y todo el saber que en teoría nos debe caracterizar. Uno no quisiera simplemente apagar el incendio, pero también si la empresa o uno, digamos, no supo abrirse más camino ahí para no quedarse en la medición, sino para pasar al tema de evaluación, que es lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Yo siempre hago una lectura del cliente, de la solicitud que está haciendo y trato de evidenciar después de hacer alguna profundización de que no nos estén utilizando como chivos expiatorios. ¿Eso qué significa? Han tenido una problemática que no han podido resolver internamente y llamemos a un consultor porque esta vaina se sobó. Y llaman a un consultor esperando los resultados que ellos en 3 años no pudieron hacer, que uno lo haga en un mes, ¿no? Y si tú no das los resultados esperados, y entonces la inversión, el retorno, la elección incorrecta del gerente de recursos humanos de esa compañía porque no funcionó, no sé qué. Entonces, ese es uno. Lo otro, los temas de mediciones a mí me parecen fundamentales si tienen seguimiento. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y nos cuidamos mucho, hay veces no lo logramos, de si gerencia general está absolutamente alineada con ese tema. Porque si el tema es de gerencia general, se vuelve en un issue en las agendas de los gerentes y no es, oiga, sí, los resultados me gustan o no me gustan, no, sino gerencia general está diciendo, bueno, ya tenemos unos resultados, entonces ¿cuándo van a comenzarse a hacer los planes de acción? Y eso va a ser un tema de seguimiento en las reuniones generales. ¿Sí? Y no, bueno, chévere, ¿no? Nos fue bien en esto, nos fue mal en esto, y recursos humanos tienen una cantidad de cosas, pero lo logramos, hicimos